Muchos creen que la visión es un regalo, que algunos nacen con claridad, con propósito, con una especie de brújula interna que les señala el camino, pero la verdad es otra. La visión no se hereda, no se copia, no se traspasa como un objeto de familia. La visión se construye, se edifica, se pule y sobre todo se defiende cada día, incluso cuando nadie más cree en ella. Alejandro Magno es uno de los mejores ejemplos de esto. Nació hijo de un rey, sí, pero no heredó la visión que construiría su imperio. Lo que heredó fue un reino pequeño, dividido, rodeado de enemigos y sin garantías de supervivencia. Lo que hizo con eso no fue consecuencia de la sangre, sino de la mentalidad que decidió construir. Desde joven, Alejandro entendió que un príncipe no se convierte en líder por derecho, sino por visión. Mientras otros herederos se conformaban con el poder que recibirían algún día, él se enfocó en el poder que podía crear. Aristóteles le enseñó filosofía, biología, retórica, ética, política, geografía, pero más allá de los contenidos le enseñó a pensar. Y ahí es donde comienza la visión, no en lo que te dicen, sino en lo que interpretas, no en lo que ves, sino en lo que imaginas detrás de lo que ves. Hay una anécdota fascinante. Cuando Alejandro tenía apenas 13 años, le llevaron un caballo indomable llamado Bucéfalo. Los hombres más fuertes no podían montarlo, el animal los tiraba de inmediato. Filipo, su padre, estaba listo para devolverlo, pero Alejandro observó algo que los demás no habían notado. El caballo se asustaba de su propia sombra. No tenía un problema físico, tenía un problema de perspectiva. Y Alejandro, con una calma que pocos adultos poseen, giró al caballo hacia el sol, eliminó la sombra de su vista y lo montó sin dificultad. Ese momento no solo impresionó a todos, fue la primera muestra de que la visión nace de interpretar lo que otros no ven. Y ese tipo de lectura del mundo no se hereda, se entrena, se ejercita, se construye desde la infancia con paciencia y pensamiento. Más adelante, cuando Filipo formó la Liga de Corinto para unir a los griegos contra Persia, ese proyecto era su visión. Pero incluso cuando Alejandro heredó formalmente ese objetivo, no heredó su forma de ejecutarlo. Filipo soñaba con castigar a Persia, Alejandro soñaba con unir a Oriente y Occidente. Filipo quería venganza, Alejandro quería fusión cultural. Eso es visión, no repetir, sino reinterpretar, no copiar, sino ampliar, no imitar, sino trascender. Cuando Alejandro llegó al poder a los 20 años, nadie creía que su visión fuera realista. Tenía un imperio al borde de la guerra civil, tribus rebeldes en el norte, enemigos externos, complots internos y un ejército dividido entre veteranos y jóvenes. Un heredero común habría intentado proteger únicamente lo que ya tenía, pero Alejandro no actuó como un heredero, actuó como un constructor de visión, y lo primero que hizo fue estabilizar su base. Recorrió sus territorios a una velocidad que sorprendió a sus adversarios, sofocó rebeliones, reconcilió facciones y reorganizó su ejército. Esa no era la visión final, pero era la base necesaria para sostenerla, porque una visión sin estructura es solo un deseo, y él lo sabía. Una de las grandes decisiones que muestra cómo construía su visión fue su trato hacia las ciudades que conquistaba. No se limitaba a imponer dominio. En cada región buscaba entender la cultura, las leyes, los líderes locales, los símbolos religiosos. Por ejemplo, cuando llegó a Egipto no llegó como un invasor, llegó como un estudiante, entró en los templos, conversó con los sacerdotes, preguntó sobre sus dioses, su astronomía, su historia, y solo después de comprenderlos, los egipcios lo aceptaron como faraón. Eso no es heredable, eso es visión cultural, es la habilidad de ver más allá del territorio, más allá de la fuerza, más allá del conflicto, es ver la estructura de una civilización y entender cómo integrarla en un proyecto mayor. Otro ejemplo poderoso es lo que sucedió en Gordio, en Frigia, donde estaba el famoso nudo gordiano.
Se decía que quien lograra desatarlo conquistaría Asia. Muchos habían intentado deshacerlo meticulosamente. Alejandro lo examinó, lo observó, entendió la estructura del nudo y en lugar de perder horas, simplemente lo cortó con su espada. Algunos dicen que fue impulsivo. En realidad fue visión estratégica. A veces construir visión significa romper tradiciones, desafiar métodos, crear caminos nuevos cuando los existentes no sirven. No se trata de hacer lo que se supone que se debe hacer, sino de hacer lo que se necesita para avanzar. La visión también se edifica con alianzas inteligentes. Cuando Alejandro derrotó a Darío III en Isos y luego en Gaugamela, no trató a los persas como enemigos vencidos, los trató como parte esencial de su nueva construcción. Conservó a muchos de sus administradores, respetó sus estructuras políticas, integró soldados persas en su ejército y promovió matrimonios mixtos. Eso nunca lo habría hecho alguien que simplemente heredara ideas. Ese enfoque solo viene de una visión propia, profunda, construida a través de años de reflexión y de comprensión intercultural. Pero lo más interesante es que Alejandro no solo construyó su visión, la defendió todos los días, porque una visión que no se defiende desaparece. Una visión, por grande que sea, muere si su propio creador no la protege del desgaste, la duda y la oposición. Cuando muchos de sus generales se resistieron a la idea de integrar persas en el ejército, Alejandro no retrocedió. Cuando se negó a gobernar como un monarca griego tradicional y adoptó prácticas persas, muchos lo criticaron. Pero la visión no busca aprobación, busca coherencia. Y él estaba siendo coherente con su proyecto de unir mundos. La marcha por el desierto de Gedrosia es otro ejemplo. Una decisión durísima, casi suicida, que muchos cuestionan incluso hoy. Pero para Alejandro era una prueba interna. Era demostrarle a su ejército y a sí mismo que la visión se defiende incluso cuando duele, incluso cuando cansa, incluso cuando parece que nadie te sigue. La visión no es cómoda, no es ligera, es una carga que exige constancia y él asumió esa carga hasta el final. Incluso en su muerte la visión mostró su fuerza. Alejandro murió sin dejar un heredero claro, lo que desató conflictos entre sus generales, pero lo que sí dejó fue una visión tan grande que ninguno pudo ignorarla. La idea de un mundo fusionado, multicultural, con intercambio de ideas y valores, siguió viva siglos después. Y eso demuestra algo importante. La visión no se hereda, pero sí puede inspirar. No se transmite como propiedad, pero sí puede expandirse como legado intelectual. Lo único que un líder no puede delegar es la creación de su visión, pero cuando la construye bien, el impacto sí puede trascenderlo. Hoy en tu vida quizá tienes un apellido, una historia, un pasado, un contexto, y muchas veces sin darte cuenta te quedas atrapado ahí. Te han hecho creer que tu origen es tu destino, que tu historia es tu límite, que tu pasado es tu frontera, pero nada de eso define tu visión, absolutamente nada. Hay personas que nacen rodeadas de comodidades y nunca construyen nada porque no tienen una visión propia. Y hay personas que nacen en entornos difíciles, sin apoyo, sin guía, sin recursos, y aún así terminan transformando su futuro porque un día se sentaron a pensar, a imaginar, a diseñar su propio camino. Puedes venir de una familia con o sin recursos, puedes haber tenido educación o haber aprendido todo a golpes y experiencia, puedes haber crecido con oportunidades o haber tenido que inventarlas desde cero. Nada de eso determina lo que vas a construir. Lo único que determina tu camino es tu capacidad de ver más allá de tu realidad actual, y no es un don, es una decisión, una práctica, un ejercicio diario de conciencia. La visión no depende del lugar donde naciste, depende del lugar hacia donde quieres dirigirte. Hay personas que se quedan toda la vida justificando su falta de visión con su pasado. Yo soy así porque mis padres fueron así.
Yo no puedo porque nunca tuve apoyo. Yo no nací para esto. Yo no crecí en ese ambiente. Pero Alejandro tampoco nació en un ambiente preparado para unificar naciones. Macedonia era vista como una región atrasada, bárbara, inferior al refinamiento griego. Y aún así, él decidió no adoptar la visión que el mundo tenía sobre su tierra, sino la visión que él tenía sobre sí mismo. Y en tu caso pasa algo similar. Tu visión empieza exactamente en el momento en que te atreves a preguntarte qué puedes llegar a ser, más allá de lo que hoy eres, porque la visión no se construye con lo que tienes, sino con lo que imaginas. No nace del suelo donde estás parado, sino del horizonte que te atreves a mirar, y esa construcción comienza con preguntas profundas que casi nadie se hace, preguntas incómodas, preguntas que exigen honestidad brutal contigo mismo, preguntas que te obligan a salir del piloto automático, que veo que otros no ven. ¿Qué oportunidad, qué idea, qué proyecto, qué camino aparece en mi mente aunque aún no exista en la realidad? ¿Qué sueño se repite cada noche, aunque todos me digan que es imposible? ¿Qué es eso que cuando lo pienso me inquieta, me emociona, me asusta, pero aún así me llama? Y luego viene lo más difícil, ¿qué estoy dispuesto a defender aunque me cueste tiempo, energía, comodidad o aprobación? Porque una visión verdadera siempre incomoda, te obliga a soltar hábitos, personas, creencias, rutinas, te exige aprender cosas nuevas, romper comportamientos antiguos, enfrentar críticas y superar dudas. La visión te pide que renuncies a lo fácil para avanzar hacia lo grande, y ahí es donde muchos fallan. Quieren visión, pero no quieren pagar su precio. Quieren futuro, pero no quieren invertir presente. Quieren crecimiento, pero no quieren incomodidad. Alejandro defendió su visión incluso cuando sus propios hombres querían volver a casa, incluso cuando sus generales cuestionaban su estrategia, incluso cuando las circunstancias parecían imposibles. Y tú también vas a tener momentos donde tu visión sea puesta a prueba, personas que te dirán que no puedes, situaciones que te harán pensar que estás loco, días en los que vas a dudar de ti, pero ahí es donde se revela si tu visión es de verdad o si solo era un deseo disfrazado. Tú decides si construyes una visión que resista el peso de tus excusas o una visión que resista el peso de tus sueños. Tú decides si tu origen te encierra o te impulsa. Tú decides si tu historia se convierte en una cadena o en un impulso, porque la visión no viene de afuera, no viene de tu familia, no viene de tus circunstancias, no viene de tu pasado, viene de tu mente, viene de tu capacidad de imaginar algo que aún no existe y de comprometerte a construirlo aunque nadie más lo entienda. La visión no es un regalo que te entregan, es una responsabilidad que tú eliges asumir, y si decides asumirla, entonces cada día se convierte en un ladrillo, cada decisión en un pilar, cada esfuerzo en una columna, y al final, cuando mires atrás, no verás lo que heredaste, verás lo que construiste. Tu visión será tu obra, tu legado, tu identidad, no porque alguien te la dio, sino porque tú la edificaste con pensamiento, disciplina y coraje. La visión es como un músculo. Si no la trabajas, se atrofia. Si no la alimentas, se debilita. Si no la defiendes, se pierde. Debes construirla cada mañana cuando te levantas y cada noche cuando revisas tus decisiones. Debes edificarla cuando avanzas y también cuando te equivocas, porque los errores no destruyen la visión, la fortalecen. Lo que la destruye es la falta de consistencia. Alejandro nos enseña que la visión se escribe todos los días, todos. No es algo que defines una vez y luego te olvidas. No es una frase bonita que colocas en un papel y esperas que la vida se acomode a ella. La visión es un proceso vivo, cambiante, exigente. No es un plan estático, es una obra en construcción permanente. Requiere pensamiento, análisis, estudio, lectura de la realidad y sobre todo disciplina mental.
Una visión verdadera no resiste la improvisación, necesita atención diaria igual que un imperio, igual que un ejército, igual que una mente sólida. Alejandro lo entendió desde joven. Él no heredó un mapa de conquista ya trazado, él lo fue diseñando en movimiento. Cada región, cada cultura, cada batalla, cada consejo que recibía alimentaba y modificaba su visión. Por eso su imperio no tuvo la forma rígida de un plan impuesto, sino la forma viva de una visión que evolucionaba mientras se construía. Cuando llegó a Asia Menor, su visión no era la misma que tenía al cruzar el Helesponto. Cuando entró en Egipto, su visión ya se había transformado para incluir la idea de integración cultural, y cuando se adentró en Persia, su visión volvió a expandirse, a adaptarse, a reinterpretar la realidad. Así opera la mente de un líder, no se aferra a una idea vieja, la confronta, la ajusta, la mejora y la vuelve a poner en marcha. Requiere pensamiento, porque una visión sin pensamiento se convierte en fantasía, y en la vida moderna hay miles de personas atrapadas en fantasías, desean algo grande, pero no se sientan a pensar qué necesitan aprender, qué deben soltar, qué deben corregir, qué deben anticipar. Alejandro pasaba horas analizando rutas, revisando estrategias, escuchando informes, interpretando signos políticos. No avanzaba ciego, avanzaba pensando. Requiere análisis, porque una visión sin análisis se estrella contra la realidad. Alejandro estudiaba a sus enemigos, sus tácticas, su historia, sus costumbres. No atacaba por atacar, atacaba cuando la lectura del contexto le decía que era el momento. Un visionario no actúa por impulso, actúa porque ha interpretado la información y ha llegado a una conclusión sólida. Y tú también necesitas eso. Análisis financiero si tu visión es económica, análisis emocional si tu visión es personal, análisis profesional si tu visión es laboral. Pensar sin analizar es una forma elegante de autoengañarse. Requiere estudio, porque una visión que no se alimenta se marchita. Alejandro no dejó de estudiar después de Aristóteles. En cada ciudad estudiaba algo: geografía, religiones, costumbres, sistemas de gobierno. Esa capacidad de absorber conocimiento lo convertía en un líder más flexible, más consciente, más preparado para tomar decisiones correctas. La visión no se sostiene con ignorancia, se sostiene con aprendizaje constante. Requiere lectura de la realidad, porque una visión que ignora el presente no puede construir futuro. Alejandro no imponía su visión sobre la realidad, la contrastaba con lo que tenía frente a él. Por eso pudo ganarse la lealtad de los egipcios, entender la estructura persa, integrar soldados de diferentes pueblos. Su visión no era un capricho, era una interpretación profunda del mundo, y eso es lo que muchas personas no hacen. Leen sus deseos, pero no leen su realidad. Y una visión sin realidad es simplemente un sueño sin cimientos. Y sobre todo requiere disciplina mental, porque la mente, si no la entrenas, te sabotea, te distrae, te confunde, te llena de ruido. La visión es como una vela, si no la proteges del viento, se apaga. Alejandro tenía disciplina mental para sostener su visión, incluso cuando las circunstancias cambiaban, incluso cuando los obstáculos crecían, incluso cuando la ruta se volvía incierta. La disciplina mental es esa capacidad de seguir viendo lo que estás construyendo, incluso cuando todavía no existe. No basta con desear, hay que construir, y construir implica tomar decisiones difíciles, sacrificar comodidad, renunciar a la inmediatez, mantener el esfuerzo incluso cuando no ves resultados. Mucha gente desea un futuro distinto, pero sigue actuando igual. Alejandro no deseó un imperio, construyó uno, piedra por piedra, campaña por campaña, alianza por alianza. No basta con construir, hay que defender, porque toda visión será desafiada. Siempre habrá personas que no la entenderán, que la cuestionarán,
que intentarán frenarla. Habrá días en los que tú mismo dudarás. Defender tu visión es mantenerte firme frente a la crítica, frente al miedo, frente al cansancio. Alejandro tuvo que defender su visión incluso ante su propio ejército cuando quiso seguir avanzando hacia la India. La visión exige postura y no basta con defender, hay que evolucionar, porque una visión rígida se convierte en dogma y un dogma te condena. La grandeza de Alejandro no estuvo solo en crear una visión, sino en dejar que esa visión creciera con él. No se casó con una idea antigua, evolucionó su perspectiva a medida que entendía más del mundo. Por eso su imperio fue más que conquista, fue integración, fusión, expansión cultural. Las personas que no evolucionan su visión se quedan atrapadas en versiones viejas de sí mismas. La visión es un organismo vivo y tú eres su arquitecto, su protector, su jardinero, su estratega. Si la descuidas, se muere. Si la cuidas, florece. Si la expandes, te transforma. La visión que tengas para tu vida será tan fuerte como el pensamiento que pongas detrás de ella. No es magia, no es destino, no es suerte, es pensamiento, es estructura mental, es claridad estratégica. Y esto es algo que Alejandro Magno entendió desde muy joven. Él sabía que un sueño sin pensamiento es solo fantasía, pero un sueño alimentado por ideas, por estudio, por preguntas, por análisis, se convierte en una fuerza imparable. Por eso, desde niño, no solo entrenó su cuerpo, entrenó su mente, leía, cuestionaba, investigaba, observaba. Aristóteles no lo formó para que fuese un buen guerrero, lo formó para que fuese un hombre capaz de pensar a una escala que otros ni siquiera imaginaban. Esa fue la raíz de su visión. Porque una visión real no nace de la emoción del momento, nace de un proceso, nace de una preparación mental que muchos quieren evitar porque es exigente, porque demanda tiempo, porque necesita soledad, porque obliga a mirar la vida con honestidad y preguntarse qué se quiere realmente. La mayoría vive reaccionando al mundo. Los pocos que construyen visión viven interpretándolo, analizándolo y proyectándose más allá de lo evidente. Por eso, cuando tú decides construir una visión profunda para tu vida, no estás haciendo un ejercicio romántico. Estás entrando en el territorio donde se forman las personas que transforman su realidad y la realidad de los demás. Y si decides construirla con convicción, con estrategia, con estudio y con claridad, algo cambia en tu vida. Dejas de ser espectador, dejas de ser producto de tu contexto, dejas de ser una consecuencia. Te conviertes en causa, en origen, en diseñador de tu propio camino. Así como Alejandro dejó de ver un pequeño reino llamado Macedonia y empezó a ver una civilización que podía expandirse más allá de todos los límites conocidos, tú también puedes dejar de ver tu vida como es y empezar a verla como podría ser. Y ese cambio de perspectiva es uno de los actos más poderosos que cualquier ser humano puede realizar. Porque la visión no es una herencia, no es un regalo, es un acto de construcción consciente y requiere valentía, requiere voluntad, requiere criterio, requiere elegir todos los días lo que quieres ser, aunque todavía no se vea, aunque nadie lo entienda, aunque a veces tú mismo dudes. Alejandro, antes de ser llamado Magno, era solo un joven con una visión que muchos consideraron exagerada, imposible, desproporcionada, que hacía diferente a Alejandro, que él no esperaba a que otros creyeran en su visión para empezar a construirla. Él comenzó a construir con lo que tenía, dónde estaba y desde quién era, incluso cuando aún no tenía pruebas de que su visión fuese posible. Eso justamente es lo que convierte a una visión en destino, la disciplina de sostenerla cuando aún no tiene forma. Y si tú decides construir la tuya con esa profundidad, una visión que no sea solo un deseo superficial, sino una estructura mental sólida, algo extraordinario empieza a suceder. Tus decisiones se ordenan, tu vida se alinea, tu energía se enfoca, dejas de dispersarte, ya no haces lo que toca, haces lo que construye.
ya no te mueves por impulso, te mueves por intención, ya no reaccionas al día, construyes el día. Tu visión se convierte en un filtro que define qué aceptas, qué rechazas, qué aprendes, qué corriges, qué mantienes y qué abandonas. Entonces, sin darte cuenta, descubres que no solo estás heredando un mundo, estás creando uno propio, un mundo donde tus criterios pesan más que tus miedos, donde tus pensamientos pesan más que las opiniones externas, donde tus decisiones pesan más que tus circunstancias, un mundo donde tu vida deja de ser un conjunto de casualidades y empieza a ser una obra diseñada. Así como Alejandro convirtió territorios desconocidos en imperios estructurados, tú conviertes posibilidades dispersas en un camino claro, coherente y poderoso. Y ese camino, esa obra, ese mundo que construyas no será producto del azar, será producto de tu visión, una visión que tú fabricaste con tus pensamientos, con tu estudio, con tu disciplina mental, con tu capacidad de observar lo que otros no observan, de imaginar lo que otros no imaginan y de actuar donde otros se detienen. Porque al final, la responsabilidad más grande de un ser humano no es tener futuro, es construirlo.